Evangelio según San Marcos, capítulo número 9. Marcos, capítulo número 9. Marcos, capítulo número 9. Evangelio de Marcos, capítulo número 9. ¿Lo tiene? Bien. Marcos nos habla de la manera como el Señor fue al monte de la transfiguración, cómo fue transfigurado delante de Pedro, Jacobo y Juan, este capítulo 9, y cómo después llega al valle donde estaban sus otros 9 discípulos y que no habían podido echar fuera el demonio de un muchacho lunático, un muchacho que la Biblia le llama el muchacho lunático. El Señor llega con paso imponente, el Señor llega como Dios todopoderoso que es Él, y entonces echa fuera el demonio de aquel muchacho y etcétera. Hay bendición, el padre del muchacho le da una sentencia al Señor y le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. El hombre dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Usted conoce, creo, bien la historia. Y el demonio mudo y sordo, ese espíritu mudo y sordo, el Señor le mandó que saliera del joven y entonces no entrara más en él, y el muchacho fue sano para la gloria de Dios. En medio de toda esa situación que se estaba dando y que el Señor les enseña a sus discípulos y les hace ver que en medio de su fracaso han fracasado por la incredulidad que ellos han tenido, y que ese género de demonios, no el género de demonios que afectaba al muchacho, no el espíritu mudo y sordo, había habido otros mudos y sordos espíritus que perturbaban a otras personas y que eran sanados también, y no había necesidad que el Señor dijera este tipo de sentencia. Pero a los discípulos les dijo este género, porque los discípulos estaban afligidos, porque los discípulos estaban preocupados. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Esa era la preocupación de ellos. ¿Por qué no pudimos expulsar al demonio? Pues, ¿por qué? Y el Señor les dijo: porque este género de demonios, o este género, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Por eso es que las personas han pensado muchas veces que la interpretación hermenéutica del pasaje bíblico es que hay demonios que no pueden salir si usted no está ayunando y orando. Eso le va a ayudar más, va a estar en comunión con Dios. Eso le va a ayudar más para no estar pensando en ningún alimento material y usted estar en comunión espiritual con el Dios Todopoderoso. Pero no quiere decir que el demonio va a salir porque usted ore o ayune, sino que el demonio se va en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia lo dice en Marcos capítulo 16: estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales van a seguir a los que creen? Versículo 15 en adelante, cuando el Señor nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuáles son las señales? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales son? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados, etcétera. O sea, no dice que hay que ayunar para poder echar fuera el demonio. No quiero decir que no hay que hacerlo. Por algo todo el año la iglesia ha estado clamando y adorando a Dios y haciendo ayuno y oración, ahí de acuerdo a un programa también. Eso es necesario, eso es vital para la vida de la iglesia, para la vida y la fortaleza espiritual de la congregación de los santos en Cristo Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. Fueron las palabras del Señor también a Pedro, Jacobo y Juan, que no lo pudieron acompañar ni siquiera una hora de oración. O sea, ahí tenemos, pues las vigilias no crea que son la excepción acá. Es la regla general normalmente, pues los discípulos tampoco vigilaban ni apoyaban al maestro en oración, se dormían. 3 veces llegó y los encontró durmiendo de todas maneras. Usted recuerda las historias bíblicas, usted recuerda las situaciones que le pasaban al mismo Señor con sus discípulos. Entonces Él les da esa lección y los discípulos debieron quedar avergonzados, debieron sentirse humillados en un momento determinado y debieron sentirse tan mal, porque cuando uno no cumple lo que el Señor le ha encomendado, cuando uno no llena los requisitos que el Señor le pide y cuando uno no hace la labor que Dios le encomendó, uno se siente mal. Pues ¿cómo se va a sentir bien? Va a estar contento y va a estar feliz. No lo hice, no lo logré, qué bendición, aleluya. No, se siente mal, se siente achicado. ¿Cómo se siente usted, hermano Luis, cuando viene acá al púlpito y viene con toda la gana y algo no le sale bien? Pues ya ha sucedido, ¿no? ¿Cómo se sienten los cantores? ¿Cómo se sienten los músicos? Este que les habla, ¿cómo se siente? Pues muy mal. Ahí le tengo que decir a mi esposa, le tengo que decir a mis hijas: la regué, hombre. No, que la regué. No, pero ahí los hermanos dijeron que les había gustado. Una hermana hasta lloraba, sí, pero de la cólera quizás. Bueno, no sé. Pero uno se siente mal, no cumple con lo que le encomendó el Señor a cabalidad, se siente mal. Los discípulos, pienso yo, debieron haberse sentido mal.
Pero a los discípulos parece que no les importaba mucho el asunto, eran indiferentes, eran indiferentones. Estaban preguntando por qué no pudimos echar fuera el demonio. El Señor les dice, porque son unos incrédulos, y la incredulidad viene motivada por su carnalidad, pues. Si es que la incredulidad es un género de demonios, pues es lo que define ahí. Entonces vea, entonces no es nada fácil. El ser incrédulo sin fe, dice la Biblia en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si somos incrédulos no vamos a agradar jamás a Dios. Entonces es un mal espíritu, ¿no?, que está perturbando la vida de un montón de gente sobre la faz de la tierra. Por eso Jesús le dijo al padre del muchacho, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Y qué dijo el padre del muchacho? Algo semejante, ¿no? Creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué significa eso, amada iglesia presente? Significa que el hombre sí tenía sus, pues, algunos momentos en que él creía las cosas, que él aceptaba las cosas, pero en medio de todo siempre había dudas en su corazón, siempre había algo que no le satisfacía plenamente y él sentía duda. Y por eso le dice al Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ahora, los discípulos estaban ahí tranquilos hasta cierto punto después de todo lo que el Señor les dijo, pero en lo personal yo creo que debieron haberse sentido mal y debieron haber dicho, Señor, dame una nueva oportunidad, a lo menos en su mente y en su corazón, para reivindicarnos. Danos esa oportunidad, danos esa oportunidad para poder hacer el trabajo que nos encomiendas, para honrarte con la labor que nos encomiendas. Bueno, pero vea lo que sucedió. ¿Tiene ahí Marcos capítulo 9? ¿Sí lo tiene? Ve el versículo 30, por favor. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, no quería que nadie lo llegara a estorbar. Esto era una enseñanza para sus discípulos. El Señor a veces quiere tener intimidad con sus discípulos. A sus discípulos los manda que hagan discípulos a todas las naciones. A sus discípulos los manda que vayan a predicar el evangelio del reino. A sus discípulos los manda que vayan a sanar enfermos. A sus discípulos los manda que hagan una obra especial para él. Pero sus discípulos debemos estar, si somos discípulos de Cristo, en comunión con el Cristo de la gloria, nuestro maestro, para que él nos enseñe todas las cosas, para que él nos diga lo que tenemos que hacer, para que él nos revele las cuestiones que tenemos que llevar a cabo. Y él quería estar con ellos, y él quería estar cerquita de ellos, y que ellos entendieran a la perfección lo que les iba a enseñar, y que no hubiesen distractores, ruido, bulla, gritos o alguna otra cosa, donde se distrajesen y ellos dijeran después, no te entendimos, como normalmente sucede, ¿verdad? ¿Y por qué lo hizo eso? Porque no entendí. Pero la palabra te lo dice, y te dijeron el mensaje y no oíste el mensaje. ¿Cómo no? Pero no capté así. Pero es que el mensaje, todos los demás lo hicieron, solo tú no lo hiciste. Pues a saber por qué. Simplemente porque no lo quisimos hacer, simplemente porque el diablo nos jugó la vuelta, simplemente porque no pusimos atención, simplemente porque nos volvimos indiferentes en ese momento. Pero en este caso, él dice que no quería que nadie lo supiese. Versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, vea lo que les estaba revelando, el Hijo del Hombre, yo, en otras palabras, dice Jesús, será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Oiga la revelación tremenda que le estaba diciendo, la enseñanza tremenda al que les estaba dando. Pero sus discípulos no tenían su corazón puesto en la enseñanza, ni en el maestro, ni en las palabras que fluían o salían de la boca de Jesús de Nazaret. Ellos tenían su corazón en otro tema, en otra situación, y la situación que continúa es donde estaba su corazón. Y donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, pues. O si tu corazón está aquí en alguna cosa de este mundo, ahí vas a encontrar tu recompensa también. Pero si tu corazón lo pones en la presencia de Dios, Él te recompensará en grande. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces ahí les enseñaba, les decía, no se preocupen, va a ser el Hijo del Hombre, este que les está hablando va a ser entregado en manos de hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Eso era para que saltaran de alegría, eso para que dijeran, no importa, pero tú vas a resucitar por nosotros, no importa, nos vas a dejar 3 días, pero no estaremos solos. De todas maneras, tú has prometido que vas a estar con nosotros todos los días, que vas a enviarnos al otro Consolador, al Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, etcétera, etcétera y más etcétera. Pero no pasó así, porque ellos no estaban alegres, no estaban contentos, no estaban atentos, ni estaban dispuestos a aprender la lección.
¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no estamos atentos ni dispuestos a perder la lección? Y no nos alegramos cuando la lección está fluyendo. ¿Qué es lo que sucede? Nos vemos aburridos, nos vemos gente que no somos como que no pertenecemos a esta sociedad hermosa de Cristo Jesús, Señor nuestro, a esta iglesia lavada, redimida con la sangre del Cordero. Nos vemos diferentes muchas veces. ¿Por qué? Porque nuestro rostro no refleja lo que hay en el corazón. O sí, a lo mejor lo refleja, pero si el rostro está demudado, cambiado, molesto, así todo amargado y todo arrugado, parece que en el corazón no está fluyendo la presencia del Espíritu de Dios. Porque si el corazón está alegre, el corazón alegre, dice la Biblia, hermosea el rostro, aleluya. Si el corazón está alegre, entonces tu rostro va a reflejar ternura, va a reflejar amor, va a reflejar misericordia. Cuando tu corazón está alegre, tu rostro va a estar alegre, aleluya. Y entonces vas a decir como con acción de gracia, y vas a dar vueltas en el aire, y vas a saltar como becerros de la manada. Fluye, fluye, fluye esta alabanza. Bueno, es tremendo eso, ¿no? Yo veo al hermano allí, pues, y a mí como no me gustan estas payuncadas de que me dé el volado ahí, pero yo lo veo que ya va a volar, de veras, pues. Sí. Y se emociona, se entusiasma, y cualquiera se entusiasma, pues. ¿Cómo no nos vamos a entusiasmar cuando estamos alabando a Dios? Pero cuando nuestro corazón está agradado por lo que Dios es y hace por nosotros. Pero si estamos molestos, ¿qué vamos a lograr? Nada, simplemente no vamos a entusiasmarnos, no vamos a ponerle pasión al asunto, no vamos a brincar ni a gritar, porque no hay gozo en nuestra vida. Y mire que el fruto del Espíritu es amor, gozo, dice la Biblia en Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. No hay ley que pueda condenarte por estar gozoso. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. El único que se va a enojar es el diablo, pues. Pero no hay ley que van a decir, no, usted, la Constitución dice que usted no puede reírse. ¿Y quién le ha dicho a usted? Y si dijera, bayunca es, en última instancia, pues ¿por qué? Porque ¿cómo le va a prohibir a usted la Constitución que se ría? Cuando Dios dice que el gozo, el fruto del Espíritu es gozo, aleluya. Y si Dios dice que el fruto del Espíritu es gozo y Él está en nosotros, pues hay que gozarnos, pues. Bendito es el nombre de Dios. Andamos leyendo un montón de cosas ahí que decimos, no, aquí, allá, y esto y lo otro. Pero lo que Dios te dice es lo que vale la pena vivir. Porque con Cristo Jesús somos más que vencedores. En última instancia, la Constitución la cambian cuando les da la gana cambiarla, pues, y no la cumplen cuando no les da la gana cumplirla, pues. Pero nosotros, ¿qué? Hay que cumplir lo que la palabra de Dios dice. Someternos a las leyes y a las autoridades de nuestra tierra. Pero sobre todas las cosas, Dios está sobre todas las cuestiones. El cielo gobierna sobre todos los asuntos de la tierra, iglesia. Y téngalo pendiente, porque si no, esto lo que va a suceder es lo que le sucedió a Nabucodonosor, que lo enviaron allá al campo a comer zacate con las bestias del campo y se volvió un animal. ¿Por qué? Porque no reconoció que Jehová es el que gobierna. Hasta que lo reconoció después de algún tiempo de estar ahí como bestia, hasta entonces levantó su mirada al cielo y reconoció que el Dios de los cielos y el Dios de Daniel es el que gobierna sobre todos los asuntos de la tierra. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Y por tanto entonces fue cambiado otra vez y dio edictos y reconoció la grandeza de Jehová de los ejércitos. Qué bueno que así nuestros gobernantes lo pudieran reconocer abiertamente y dijeran, el único que puede cambiar nuestras vidas y nuestras naciones se llama Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, pero todo no sucede así porque no le prestamos atención a Dios. Jesús les dijo a ellos, me van a matar, pero después de muerto voy a resucitar al tercer día. Y los discípulos le entraban por un lado y le salía por el otro. Versículo 32, vea si tengo o no razón. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Note esto, note esto. No aprendemos, nos descuidamos, nos desanimamos cuando no entendemos lo que Dios nos quiere decir o nos está diciendo, pero no somos capaces de levantar nuestra voz para preguntarle, Señor, dime qué significa esto para mi vida. Porque tenemos pena de preguntar delante de los demás, porque creemos que los demás ya lo saben y nos van a hacer burla. Aquí no dice que los demás lo supieran. Aquí dice que ellos todos
En otras palabras, no entendían esta palabra y tenían miedo, es plural, de preguntarle. Nadie sabía nada. Ninguno entendió. Muy Pedrito, muy Juancito, muy no sé quién, pero nadie entendió. Y estos tenían el liderazgo para poderlo desarrollar después que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Ellos iban a estar dirigiendo a la iglesia, pero mire cómo actuaban, mire cómo estaban, mire si había revelación, mire si había discernimiento, y todo porque era por su carnalidad. Cuando usted está en la presencia de Dios, usted no debe de tener miedo, usted debe estar alegre y preguntar lo que quiera delante del Señor, pues. Y si está en intimidad con Dios, mucho más, con mucha más razón, porque ahí nadie lo va a oír, solo Él y usted, en la cámara secreta de la oración. Pero si estamos acá juntos en la iglesia, hermanos, y aquí hemos venido a aprender, pues si este es un lugar no exactamente de perfección total, sino que este es un lugar camino a la perfección. Porque le he dicho tantas veces, si usted encontrara una iglesia perfecta, no se congregue allí, porque la va a arruinar. Entonces quédese aquí y trate la manera de mejorar. Vamos a ir a desgraciar a todos los perfectos allá. Entonces mejor quedémonos aquí, camino a la perfección, viendo cómo superamos los obstáculos, viendo cómo nos animamos el uno al otro, viendo cómo llevamos las cargas de los más débiles, viendo cómo oramos los unos por los otros, viendo cómo nos deleitamos en la presencia de Jehová de los ejércitos. Alabado sea Dios. Pero es necesario entender lo que Dios nos está diciendo. Claro, si no entendemos, vamos a salir como entramos, pues, y peor todavía, frustrados. No creo que no lo podamos entender a Dios, no creo que los mensajes no se entiendan, no creo que los mensajes no sean claros. Hay mensajes muy filosóficos, hay mensajes muy profundos, hay mensajes muy doctrinales, hay mensajes un poco más difíciles, pero los mensajes de práctica, los mensajes prácticos que le conducen a usted a una vida práctica en Cristo Jesús, ayudado no por su fuerza, ni por su ingenio, ni por su talento, ayudado por el Cristo de la gloria. Porque ahí no es cuestión de que pues yo me ayudo yo solo. Es que aquí yo con el pensamiento tenaz positivo, aquí yo me ayudo, haciendo así respiraciones, yo me ayudo. No, se ayuda usted dejando su corazón en las manos del Dios Todopoderoso. La mejor ayuda que usted puede hacerse para usted mismo es postrarse en la presencia de Dios y decirle: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Oh, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Ellos tenían miedo de preguntarle, nadie le preguntó. Nadie se atrevió. No tenga miedo, usted pregunte. Que parezca la pregunta un poco rara, pregunte, pregunte, pregunte. Porque si no lo hace, usted después se va a sentir mal. Porque va a decir: pero le pude haber dicho al Señor y no se lo dije. Dígaselo en privado, pues. Háblele si quiere al oído. Cuéntele las cosas que hay en usted, como dice el cantautor. Él le va a ayudar, Él le va a decir, Él le va a responder. Él no nos va a dejar ahí abandonados, Él no nos va a dejar con la duda. A veces no entendemos todas las cosas, pero al final Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Compre el cassette, ¿cómo se llama, abuelo? Compre el disco, el CD. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y revíselo antes de comprarlo, a ver si está el disco adentro. Que ellos me fueron a decir: mire, y el disco, me dijeron. ¿Cuál disco? Le dije: es que en uno de estos no venía disco. Yo le dije: pero yo no sé, ya voy a preguntar, porque yo no he estado yo metiéndolos ahí, ni los he vendido. Revísenlos, revísenlos, tal vez en uno hay dos. No sé. Pero vea una cosa, hay que preguntar. Ya ve, la hermana esta que no le salió el disco preguntó. Entonces de alguna manera hay que ver cómo se le hace llegar, pues, ¿verdad? Pero si no hubiera preguntado, entonces, y a las 2 semanas vienen a preguntar, ya quizás ni le hubieran creído mucho, porque en 2 semanas no lo escuchó. Pues es como cuando se lleva la Biblia usted y pierde los lentes y los tiene en medio de la Biblia, pues. ¿Ya? ¿Qué problema, pues? Es complicada la situación, ¿no? Es complicado esto, pues. Pero no entendían y tenían miedo de preguntarle. Aspecto número 1, por el cual nosotros fracasamos, y por el cual nosotros no tenemos bendición, y por el cual nosotros no tenemos esa prosperidad plena que Dios nos ofrece, es porque cuando Él nos enseña algo y no lo entendemos a cabalidad, no somos capaces de preguntar qué es lo que Él nos quiere decir. Hermano, cuando se dan pruebas, cuando vienen pruebas a su vida, ¿qué es lo que hace usted? Pues le pregunta a Dios, ¿no es cierto?
Le dice el Señor, y aquí le enseñan a uno desde los púlpitos, le enseñan, no le ande preguntando nada a Dios, ¿cómo va a creer? Pero de manera amorosa. No es que va a ir a usted a reclamar y va a ir a insultar y va a ir a patalear como a veces hacemos los hijos malcriados, porque pataleamos cuando nuestros padres no nos dan el bombón o la paleta que nosotros queremos. Estás enfermo, vos, hombre, estás enfermo, estás moqueando y querés paleta, hombre. No, hombre, no fregues, te voy a comprar una paleta de dulce mejor. No, yo quiero paleta de hielo, la voy a calentar en la boca. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no? Es verdad. Y a veces hacemos pataleta con Dios. ¿Qué va a creer, Señor Dios? Usted sabe que yo soy capaz de hacer tantas cosas, mejor que cualquier otro carnal de la iglesia. Y hasta le hacemos mates al Señor. Sí. ¿Qué es eso, hermano? Y olvídese. Y Dios debe, pobrecito. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Así parece que oigo la voz del maestro que nos dice eso. Y uno dice, Señor, pero la verdad es que no sé. ¿Y para qué está renegando tanto? Mejor hay que ir a Él de manera familiar, de manera agradable y educada, porque Él es nuestro Padre celestial, y decirle, papito lindo, Abba Padre, ¿no? Explícame por qué de esta situación. Y así, ¿verdad? Y el Señor nos va a decir, no seas hipócrita, no, el Señor nos va a decir, sí, como no, ven, siéntate aquí conmigo. Siéntate aquí a mi diestra, te voy a explicar todas las cosas que no has entendido. Dime qué es lo que no habéis entendido. Mire qué bonito. Y entonces usted va a platicar con él, pues, y le va a explicar y le va a enseñar y nos va a decir cómo actuar. Pero no le preguntamos nada. Y entonces, ¿en qué termina el asunto? En que nos volvemos gente siempre ignorante de las cosas espirituales, y después no aprendemos nada, que Dios no nos enseña, que esa iglesia es chueca, que los hermanos no dicen nada, que no le exigen a uno. Debieran denunciar el pecado. Fíjense que una hermana se fue a la iglesia una vez. Se fue porque me dijo, mire, me dijo, si usted desde el púlpito, yo me voy por su culpa, me dijo. Yo le dije, ¿yo qué le hice, hermana? Es que si usted desde el púlpito hubiera denunciado que yo ando en fornicación, entonces no hubiera caído más profundo, me dijo. Y yo le dije, pues si yo ni sabía que usted andaba en fornicación, lo acabo de averiguar. Usted quería que yo le dijera, párese, hermanita, usted, la de, bueno, ¿verdad? La de blusa de tal color, pues, blusa arcoíris. Entonces, párese, usted, hermanita, anda en fornicación. Cambie, hermana. Venga aquí, preséntese delante de toda la congregación, pida perdón. Yo me reconcilio con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces yo le pido perdón al Señor y a todos ustedes porque los he ofendido. He pecado, 17 veces he fornicado. ¿Cómo va a creer eso? ¿Acaso no debe arreglar eso, arreglarlo mejor en la presencia de Dios? ¿Acaso no va a ser eso degradante y va a ser hasta nada edificante para la iglesia misma de Cristo que pasemos a una hermanita a confesar que 17 veces ha andado en fornicación y que ha tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es el marido de ella, y le dicen la mujer samaritana de apodo? ¿Usted cree que va a ser edificante eso? Y que después todo el mundo la va a ver. ¿Y cómo la va a ver, pues? ¿Cómo qué? Como basura, como nada. A lo mejor hasta le ofrecen, le doy jalón, hermanita, está lloviendo. Está lloviendo. ¿Qué va a creer, hermano? Pero por no entender y no preguntar y no pedirle a Dios que nos explique las cosas, nos volvemos ignorantes y nos volvemos gente que después no nos importan las cosas que Dios quiere dar a conocer. Mire que está interesante este volado. Es como para salir a las 3 de la tarde, pero ya tenemos que irnos. No queremos irnos, pero hay que partir porque llegó la hora de dormir. Era un cantito viejo. Yo aprendí hace como 83 años. Mire qué interesante eso. Pepe Pótamos era el que cantaba eso. Pepe Pótamos era un hipopotamito. Bueno, ve que uno es niño, tiene corazón de niño uno. Lo que pasa es que uno se pervierte en el mundo, pero el corazón de uno es corazón de niño, de bichito, pues. Todos tenemos un niño adentro. Las hermanas cuando van a dar a luz, pero uno, pues, un niño adentro porque tiene un corazón de niño, pues. Es cierto, hermano, es verdad. Sí, es verdad.
Pero hay que preguntarle al Señor las cosas para que Él nos diga, para que Él nos explique si Él es bueno. En el primer culto decía, Él es bueno, y había un hermano que me decía, más que bueno, me decía, y me gustaba eso. Más que bueno, y gritaba ahí, no gritaba tan fuerte, pero más que bueno. Yo decía, sí, es cierto, más que bueno, aleluya. Dios es misericordioso, Dios es especial, aleluya. No entendían nada y tenían miedo de preguntarle. Pero termino con esto, mire, eso lo dejamos pendiente si Dios lo permite. Mire el versículo 33. Y llegó a Capernaum, o Capernaum como dicen otros, y cuando estuvo en casa, se supone que esta podía ser la casa de Pedro y Andrés, su hermano, Pedro y Andrés, los que los encontró remendando las redes. Le dije aquel día, ¿verdad?, que estos eran expertos en informática, Pedro y Andrés. Cuando Jesús los llamó, los encontró remendando las redes. Hay una ingeniería en redes ahora. Mire qué tremendo. Entonces, sabían bastante estos personajes. Y entonces, ¿verdad?, se supone que era la casa de Pedrito, ahí donde llegaba, que era el centro de operaciones del Señor. Andaba caminando en Galilea y llegaba a Capernaum, y entonces entraba a la casa de Pedro, ¿verdad? Pues sí, eran amigos, tan amigos que cuando entraba el Señor le decía, ¿qué tal, Peter? Ya no le decía Pedro, Peter. Pues eran amigos, amigos. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Me llama la atención este aspecto. Jesús, aún en medio de que no entendamos y que le preguntemos y que actuemos de manera negativa y que hagamos berrinche y todo lo demás, muchas veces no nos va a reprender en medio de todos, sino que esperará que estemos en casa para poder corregir nuestros errores. Qué interesante. A veces creemos que porque no nos va mal cuando pecamos, cometemos el error o el pecado y no nos cae un rayo y no nos morimos instantánea o inmediatamente, Dios no tomó en cuenta aquello y a Dios le agradó aquella situación. Uno bien sabe que ha pecado, pero lo que sucede es que Dios, el Señor, quiere tenernos en su presencia para corregirnos. Él es un caballero. Él, por su Espíritu Santo, aún cuando uno dice me sacaron los trapos al sol en la iglesia, no te quiere ofender, no te quiere dañar, no te quiere herir. Lo que quiere es mostrarte el camino correcto. Y muchas veces por eso no te da tu nombre, solamente aquí hay una persona con esta situación y usted la conoce y uno dice, Dios, me estás hablando, yo quiero cambiar, yo quiero tomar esa palabra para mi vida, etcétera. Porque Dios es un caballero, no te va a ofender, te va a bendecir, aleluya. Dios no ha venido para destruirte ni perder las almas, Él ha venido a salvar las almas. Que la misión del Señor no fue venir a destruir tu vida, Él vino a deshacer las obras del diablo que estaban afectando nuestras vidas. Y cuando nos liberó de esa situación y destruyó toda barrera y toda fortaleza diabólica, ahora nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Entonces esperó llegar a casa, a Capernaum, a la casa de Pedro, posiblemente, para preguntarles, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Él sabe. Él de todas maneras conoce el corazón de la persona, pero de todas maneras quería que se lo dijeran. ¿Qué disputas traían ustedes ahí? ¿Qué es lo que venían peleando? ¿Cuál es el problema que tienen? Ajá, Pedrito, Peter, vamos a ver. Ajá, Andresito, Andrés, ¿te huelen los pies? Vamos a ver, Felipe, te la picas de listo, vamos a ver, de sí. Felipe era de los más listos, de los discípulos. Tanto así que a él le encomendaron que hiciera números, ¿se acuerda? Para ir a ver si compraba pan para los 5,000, porque era de los más listos, para hacer cálculos. Pero la regó también el tal Felipito. Jesús a este le decía Felipe, pero los discípulos que no podían hablar bien le decían Felipe. Esas otras historias, vea que usted debe de guardarlas en su corazón, porque estas no están en ningún libro de la Biblia, estas historias. Yo se las cuento porque, pues sí, vea, para que usted conozca. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino?
¿Cuáles eran las pláticas que traían los discípulos? ¿Estarían hablando sobre la selecta? ¿Vendrían discutiendo el disco La Loba de Shakira? ¿O cuáles eran las pláticas que ellos traían mientras caminaban rumbo a Capernaum? Si Dios lo permite y lo continuamos, esté pendiente de la segunda edición, del segundo capítulo de este pasaje bíblico de Marcos capítulo 9. Si no lo predicamos, pues de todas maneras habrá otras cosas que hablar para la gloria y honra del Señor. Pero ¿qué es lo que hablamos nosotros cuando vamos de camino? ¿Qué es lo que se va hablando usted cuando se va del culto? ¿Qué es lo que va hablando con los hermanos con los que se va? Hey, ¿cómo estuvo el mensaje? ¿Te gustó? Hey, estuvo chistoso. Bayunco, el maestro ese va. Entonces, ¿qué es lo que habla usted cuando se va? ¿Qué es lo que va disputando, discutiendo entre sí? Cuando viene para la iglesia, con su familia, cuando viene en el carro, en el bus, con su familia, ¿qué es lo que viene discutiendo? Viene oyendo música, viene con su iPod, viene ahí con sus, ¿cómo se llaman estos volados? Audífonos, y viene ahí oyendo el montón de musiquita. Y viene hasta cruzado ya. ¿O qué es lo que viene? Mire, hermano, así es la gente. Yo los veo ahí caminando, que van con esos volados, y van caminando con los ojos cerrados en la calle, hombre. Y yo digo, esta gente de plano, pues si para dormirse, mejor no me pongo audífonos, me duermo solo, pues ¿y para qué? Pero la gente así es, bien, pero metidos, absortos, inmersos en la melodía. Y en los cristianos pues no es la excepción, porque los cristianos oyen música cristiana, se supone. Porque si nos toca entrevistar a los hermanos aquellos que vinieron allá al edificio Marvel una vez, que vinieron con aquel hermano Roger Osorio, aquel que hizo Tú el restaurador de mi ser completo, ¿verdad? Y esos cantos así, todos mis sueños están en ti, toda mi vida está en ti. Bueno, esos cantos. Este hermanito me dijo, se hospedaron en la casa y después me dijo, mire hermano, ¿y usted no ha oído lo que estos están oyendo en esa casetera que andan? Antes todavía no habían todas esas tecnologías avanzadas y andaban una su casetera pequeñita, ¿verdad? No, le digo, no sé. Lo único que me explicaron ellos es que uno de ellos se congrega en una iglesia donde todas las canciones del mundo, hay un grupo de la iglesia que se encarga de cambiarles la letra a todas las canciones del mundo. Y le dije yo, ¿y cómo, varón? Pues sí, se reúnen, me dice, el último disco de fulano, de mengano y perencejo, y entonces oyen todas las canciones y entonces dicen, no, cambiémosle la letra. La música es igual, pero cambiémosle la letra. Por ejemplo, aquella de aquel Juan Luis Guerra, ¿verdad? Una canción que decían que era hasta tenía un mensaje subliminal, aunque el hombre escribió y canta las avispas ahora, ¿verdad? Y no sé cuántas cosas más, pero bueno, de todas maneras eso decían. Voy a meter mi nariz en tu pecera y no sé cuántas cosas más. Entonces sí, es una canción así medio con mensajes raros, pues. Entonces estos muchachos le cambiaban la letra y entonces lo cantaban algo como esto: pobre faraón, que Jehová le endureció el corazón. Pobre faraón, veía ranas por donde quiera. Croc, croc, le hacían la rana. ¡Qué desgracia, man! ¡Qué desgracia, man! Hay suficiente inspiración, hay suficiente revelación para estar copiando música del mundo y canciones bayuncas para decir vamos a alabar a Dios. Hay suficiente inspiración en Dios para revelarte lo que Él quiere que cantemos para su honra y su gloria. Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Compre el disco. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Eres bueno, Señor, eres maravilloso, eres especial. Señor, al leer esa porción, Señor, queremos desglosarla y pasar toda la tarde aquí, dándonos de alma con esto. Pero Señor, de todas maneras, tu pueblo es un pueblo sabio, inteligente, que tiene un discernimiento espiritual hermoso, y que si no, Señor, lo pedimos a ti, que nos lo des de todas maneras para que nos reveles las cosas tal y como son. Te pedimos perdón porque a veces no entendemos las cosas y no nos atrevemos a preguntarte nada. Te pedimos perdón, Señor, porque por eso es que estamos flaqueando, muchas veces fallando, y por eso es que a lo mejor vamos rumbo a la perdición también, rumbo a la destrucción de nuestras vidas y de nuestra familia. ¿Por qué? Porque no tenemos la revelación directa de tu corazón a nuestra vida, simplemente porque no ponemos atención, y cuando no entendemos, no preguntamos.
Ayúdanos, Señor, y en lugar de disputar cosas con los demás y estar hablando sandeces, que podamos hablar tu palabra y podamos edificarnos en tu presencia, y de esa manera lograr mejores dividendos y fructificación maravillosa en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Jehová Dios Todopoderoso, por llenarnos de tu presencia y por ayudarnos a salir adelante en todas las cosas. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, fortalece, le resuelve sus problemas, que te pregunten a ti, Señor, de las situaciones difíciles que pasan, y que tú te encargues de manera misericordiosa de extender tu mano de poder y ayudarles para sacarlos adelante en victoria y darles bendición y respuesta a sus problemas y necesidades. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, amada iglesia presente, vamos a pedir a las hermanas.